Vamos a estar estudiando las cartas pastorales de aquí hasta que lo necesitemos hacer. Y la primera de las cartas pastorales es 1 Timoteo. Recuerden, cultura general, 2 Timoteo no fue escrita después de 1 Timoteo. Tito fue escrito después de 1 Timoteo. 2 Timoteo es una de las cartas escritas de último. Entonces vamos a leer el texto que nos toca el día de hoy y después vamos a orar. 1 Timoteo capítulo 1 del 3 al 7. El que no tiene Biblia puede leer arriba conmigo. Al partir para Macedonia, Pablo le habla a Timoteo: te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque es luz a nuestros pies. Si estuviéramos a oscuras en estos momentos, físicamente entenderíamos mejor lo que significa lámpara a nuestros pies. Pero si podemos ir un poco más adentro de nosotros mismos, Señor, nos damos cuenta que necesitamos luz en nuestro interior. Necesitamos que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor, porque la nuestra no sirve, simplemente nuestra voluntad no es buena, pero la tuya es agradable y perfecta, Señor. Entonces te pedimos juntos como una comunidad que hoy nos hables al corazón, que saques toda la suciedad que haya ahí y que entres y siembres semillas que crezcan, que generen árboles, que den fruto, que inclusive den sombra a otros, Señor. Este tiempo es para ti, Señor, y para que trabajes en nuestro corazón, y te decimos sí, te decimos que por favor lo hagas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vemos que en el versículo 3, y si lo podemos dejar ahí arriba, el versículo 3, Pablo encarga a Timoteo a permanecer en Éfeso. Es importante saber qué era Éfeso en aquel momento. Éfeso en el día de hoy, para los que han viajado o por lo menos lo han visto en el mapa, es el oeste de lo que es Turquía al día de hoy. Dicen que es muy bonito. Éfeso en aquel momento, cuando Pablo escribe, era uno de los puertos más importantes que existían. Era la provincia romana, provincia de la monarquía romana, ¿verdad? Del imperio, mejor dicho, romano, más importante. Entonces Éfeso era una iglesia muy importante porque era un lugar estratégico. Como habíamos visto y como nos dice el texto, cuando Pablo se va a ir de Éfeso a Macedonia para seguir con sus misiones, deja a Timoteo en esta iglesia. Y leemos en el 3, al partir para Macedonia te encargué, le está hablando a Timoteo, que permanecieras en Éfeso. Y ahora más adelante lo vamos a ver. La razón principal por la cual Timoteo tenía que permanecer en Éfeso era para sostener y luchar en contra de unos falsos maestros que habían ahí. Pero yo quisiera añadir otra razón por la cual Timoteo tenía que permanecer en Éfeso, y no lo digo bateando, sino lo digo con el conocimiento del contexto. La iglesia de Éfeso no se podía quedar sola, tenía que quedar con alguien que permaneciera ahí.
Yo no sé cuántos de ustedes vinieron la semana pasada, pero hablamos del versículo 1 y 2 del primer capítulo de 1 Timoteo y vimos que Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo. Un apóstol es aquel que ha sido enviado por Dios con un mensaje y con la autoridad necesaria para llevar el mensaje adelante. Pero nos dimos cuenta que así como Pablo era un apóstol enviado con el gran mensaje del evangelio, que uno puede tener relación con Dios a pesar de nuestros pecados por el perdón que Dios nos ofrece a través de la fe en Jesucristo, nos dimos cuenta que la Biblia también habla de esto para nosotros. Tal vez nosotros no somos apóstoles, pero habla de que somos embajadores y es un concepto muy parecido. Un embajador es alguien que representa a otras personas o a un país. Y nosotros como creyentes en Jesucristo somos representantes de Jesucristo y del mensaje de Jesucristo. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque no es suficiente llegar y compartir un mensaje a un grupo de personas, sino que es necesario compartir el mensaje y permanecer con ellos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: te encargué que permanecieras en Éfeso porque es cuando vivimos con las personas que las personas pueden madurar en ese mensaje. El otro día estaba en un lugar y se estaba hablando de hacer discípulos y se utilizó una frase que me gustó mucho, que era que se hacen discípulos. A eso nos llamó el Señor, a todos nosotros. El que cree en Jesús hace discípulos, discípulos que hacen discípulos. Y se hablaba de un tema de vida a vida. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que hiciera. Timoteo, no es suficiente que nosotros hayamos ido a Éfeso y simplemente hayamos compartido el mensaje. Lo que se necesita es compartir el mensaje y vivir a la par y ayudar y llorar y reír con las personas que se comparte el mensaje. Estar vida a vida con ellos. De hecho, hay una versión en inglés que dice que Pablo urge a Timoteo en hacer eso. ¿Qué palabras, qué pasaje bíblico se les viene a la mente cuando hablamos de permanecer? Juan 15, ¿verdad? Yo sé, todos me lo gritaron al mismo tiempo. Juan 15, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Permanecer es tener una intención fija de estar en un lugar. Entonces yo soy una rama y yo permanezco en este tronco que es Jesús. Voy a ser muy intencional de hacer esto porque así voy a poder dar fruto, así voy a poder estar bien. Pero resulta que no solo es importante que nosotros permanezcamos en Jesús, sino que la cadena sigue. Es importante que así como nosotros permanecemos en Jesús, nosotros permanezcamos cerca de aquellos que queremos que conozcan a Jesús. Yo hago ejercicio aquí cerca, muchos saben porque siempre les cuento, en un gimnasio que queda aquí a los 200 metros y uno de los entrenadores de ese gimnasio llevo como unos 6 meses invitándolo a la viña. Él es bombero, entonces no sé si los bomberos tienen tantas reuniones como él dice que tienen, pero me dice que siempre tienen reunión. Pero de todos modos he estado invitándolo a la viña y orando por él, que es lo más importante que uno puede hacer cuando uno quiere que alguien conozca al Señor o uno tenga una oportunidad de conocerlo. Entonces he estado orando por él muchísimo. Y ahora yo estuve fuera de San José una semana y me enteré que vino aquí el jueves a Canvas. Entonces me puse feliz, me puse triste porque yo no estuve aquí para recibirlo, pero me puse feliz de que él ya había venido. Y solamente se me ocurrió eso, ¿verdad? Para empezar a ejemplificar qué es lo de vivir y caminar con alguien vida a vida. Si nosotros queremos que alguien conozca al Señor, es importante permanecer.
cerca de él. Es importante orar por la persona. Hace rato le estoy diciendo a Luciana que quiero invitar a él y a los otros entrenadores del gimnasio a comer a la casa, porque ahí es donde se prestan las oportunidades no solo de presentar a Jesús, sino también de estar cerca y hacer vida con esas personas. Toma involucramiento. Entonces quiero que piensen en aquellas personas que ustedes tanto aman, que quieren que conozcan a Jesús, que quieren que encuentren el tesoro que nosotros hemos encontrado, y que se pregunten si ustedes han permanecido en sus vidas, si ustedes han estado cerca, si han seguido caminando con ellas. Tengo un ejemplo bonito que me pasó el otro día. Una persona que estoy discipulando, le ofrecieron un trabajo. Es difícil, nosotros somos tan necesitados de Dios que cuando nos ofrecen algo bonito se nos complica, ¿verdad? Se pone más complicado el asunto. ¿A dónde quieres ir a almorzar? Donde sea, yo te llevo, yo te invito. Se abruma todo uno, ¿verdad? Y a este muchacho le ofrecieron un trabajo en Heredia y él trabaja aquí en Escazú, y entonces yo lo estoy discipulando, entonces traté de ayudarlo y estuve orando por él, tratando de no darle Chile lo que tenía que hacer según yo, sino que Dios lo guiara. Y entonces cuando dijo en un lugar que se iba a ir, le ofrecieron mejor salario, y cuando dijo en el otro lugar que le estaban ofreciendo mejor salario, le dieron mejores condiciones. Entonces era difícil tomar la decisión, pero me acuerdo que estuvimos literalmente 5 días y digamos, los que me conocen saben que yo y el teléfono no somos muy buenos amigos, y yo sentí la necesidad de estar constantemente hablando por teléfono con él en la mañana y en la tarde. ¿Qué te ofrecieron? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? De hecho, me sentí un poco extraño porque le dije, voy a orar por vos, y oré por él en el teléfono, y nunca había orado en el teléfono por un hombre. Entonces, fue bonito, pero fue un poco extraño. Y entonces, me sentí y tomó una decisión, y ya sabemos dónde se va a quedar a trabajar, pero sentí que yo lo pude acompañar a través de eso, ¿verdad? Y es no por mi sabiduría, sino por el privilegio que tengo de estar estudiando estas cosas y de verlas de primera mano, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice Pablo de primera mano. Timoteo, permanece en Éfeso, por favor, permanece ahí, porque necesitamos que alguien esté ahí amando y enseñando y testificándole a esas personas. La única manera que las personas se van a volver a Cristo, o las únicas maneras de que van a tener preguntas, o las únicas maneras de que van a madurar. Entonces la pregunta para nosotros, el principio que podemos extraer aquí, es la necesidad de permanecer para tener verdadero impacto. La necesidad de vivir con las personas en las temporadas buenas y en las temporadas malas. Y si lo queremos estirar un poquito más, pensemos cómo nos comportamos con las personas del trabajo, del gimnasio, nuestros amigos. Vean lo que dice 1 Juan 3, del 16 al 18. ¿Cómo conocemos lo que es el amor? Bueno, Juan no lo dice. En esto conocemos lo que es el amor. ¿Cuál es el ejemplo perfecto? En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Amor incondicional, amor sin interés. Así también como Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Vamos a quedar hasta ahí. Entonces la pregunta que yo me hago es, Rodrigo, ¿estás entregando tu vida por tus hermanos? ¿Estás intercediendo por ellos? ¿Estás presente por ellos? ¿Estás amándolos a ellos? ¿O estás poniéndote a vos de primero? Cuando uno es el más importante en la vida, va a ser difícil permanecer. Pero ahora seguimos adelante. Esto es bastante de lo que yo estuve leyendo entre líneas, pero muy evidente en el versículo 3 encontramos esto. Te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Y dice, y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. En el libro de Hechos, capítulo 20, encontramos a Pablo hablándole a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y Pablo les dice que tienen que cuidarse porque hay lobos
en medio de la congregación. Y cuando Pablo habla de los lobos, lo que le está diciendo a Timoteo son estas personas que están enseñando cosas falsas, que son personas que constantemente están hablando de genealogías interminables y de leyendas que no son de Dios. Había un montón de historias y de cuentos narrados, ¿cómo se dice cuando uno transmite cosas verbalmente? De transmisión oral. Entonces se pasaban las leyendas de unos a otros y parecía que todos estos falsos maestros solo en eso andaban y andaban hablando de genealogías interminables. ¿Qué significa eso? Bueno, como la de Mateo, cuando uno empieza a leer el libro de Mateo. ¿Qué significa eso? Que yo soy, esto es lo que hablaban, yo soy nieto y bisnieto de aquel judío que era rabí y que era tan respetado. Ah, sí, vos sos nieto de ese rabí. Pues vos sabías que mi tío abuelo daba clases en tal sinagoga. Ah, sí. Entonces era una comparación de pedigrí espiritual. ¿Quién está delante mío? ¿Quién fue mi maestro? ¿O de qué familia vengo? Y después Pablo nos dice, esa no es la obra de Dios. La obra de Dios viene por la fe, no es por medio de estar contando leyendas judías o de estar hablando de pedigrí espiritual. Se trata de cosas por la fe. En 1 Timoteo se utiliza una palabra que yo la voy a pronunciar mal y no importa porque la palabra no es tan importante. En griego que se llama, la palabra es didascalía, que significa doctrina. Y aquí en el primer capítulo, en el versículo 10, lo vemos, 1 Timoteo 1:10, lo vemos, dice, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, es que aquí lo estamos sacando de contexto porque viene hablando de otras cosas. Entonces empecemos en fin. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana. Esa es la palabra didascalai o didascalá. Esa palabra. Sana doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es cuando encapsulamos un montón de verdades, y en este caso de la Biblia, en un buen compendio. ¿Qué habla la Biblia en Génesis, en Deuteronomio, en Primera de Juan, en toda la Biblia del amor? Todo esto, ok, hagamos una doctrina de eso, para tener un pensamiento claro de lo que es el amor. La doctrina no es nuestra enemiga, es nuestra amiga. Pero el que tiene buena doctrina, el que tiene sana doctrina, la vive y vive de una manera importante. Porque la doctrina, lo que pensamos de algo, cambia cómo vivimos. Y esto es lo que Pablo estaba diciéndole a Timoteo. Estas personas no les interesa la sana doctrina. Estas personas lo que les interesa es andar hablando de un montón de cosas vacías. De quién tiene y quién no, que cuántos años llevo de ser cristiano, de qué libros me sé de memoria. Cosas que no tienen sentido porque la obra de Dios va por la fe, no por estas cosas. Veamos el versículo 4 al final. Dice, esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Dios quiere que su obra vaya adelante y su obra es por la fe. La obra de Dios es que nosotros pongamos fe en Jesucristo. Entonces lo que nos está diciendo es que todas estas conversaciones son lo contrario de la obra de la fe. Y yo no sé si usted lo ve tan claro. Tal vez usted no tenga esa debilidad como yo, pero yo me meto en este tipo de conversaciones que causan controversias a menudo. Que qué dijo tal, que qué dijo tal, y qué vos sabés, y qué es lo que vos otro sabe. Y Dios dice, no. El otro día estaba leyendo 1 Corintios en la parte de los dones, y realmente el resumen de toda esa parte de los dones de Pablo es, de nada sirve un don si no está edificando a todos los demás. Si alguien no entiende el don, mejor que ni se ejerza el don. Porque la idea de los dones es que la iglesia, la congregación, todo el mundo salga edificado.
Y es lo mismo que está diciendo Pablo, la obra de Dios es por la fe. La obra de Dios es que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Y cuando nosotros estamos hablando de nuestro pedigrí espiritual o de lo que sabemos o de tal maestro o de lo otro, el enfoque está en los hombres. El spotlight está sobre los hombres, no sobre Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la fe, hablamos de las cosas que no vemos, pero creemos por nuestra fe en Jesucristo, el enfoque está en Él. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, hay un montón de falsos maestros que están enseñando un montón de cosas que no van y tenés que tener cuidado de que haya sana doctrina. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que haya sana doctrina. Para tener sana doctrina hay que caerle a veces mal a la gente. Por favor, díganme a mí y yo les voy a decir a ustedes y digámonos entre nosotros cuando estamos entrando en genealogías interminables o leyendas o conversaciones vacías, porque eso no es lo que lleva adelante la obra que es por la fe. Ahora veamos el versículo 5, que es increíble. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. O sea, ustedes van a ir viendo, vamos a ir viendo cómo es una cascada esto, como cada cosa depende de la otra. Primero dice Pablo, necesitamos sana doctrina para que impacte nuestra manera de vivir, dejar de hablar cosas vacías, dejar de buscar el pedigrí espiritual, de estar hablando paja, literalmente, esas son las leyendas que dice, para que así haya brote amor de un corazón limpio, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y después vamos a ver cómo llega a la tercer grada. Lo interesante es que dice, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pero no hay dos tipos de amor. Realmente hay solo un amor, el que acabamos de ver, 1 Juan 3. En esto consiste en el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. El amor es el amor sin interés, el amor es el amor que no busca nada a cambio, el amor verdadero es el que tuvo Jesucristo por nosotros, que aunque nosotros le dimos la espalda, Él nos quiere abrazar y Él nos recibe. Eso es el amor. Entonces no hay ninguno otro, pero a veces hay un amorcillo que nosotros tenemos porque queremos hacer el bien, pero también queremos recibir algo a cambio. Si hay alguien que necesita una silla de ruedas y nosotros tenemos una silla de ruedas, hay veces, no siempre, pero hay veces en que yo quiero darle la silla de ruedas para bendecirla, pero para yo también verme bien y que otros vean que yo soy muy generoso. Ese es un amorcillo, no es el amor de verdad. Entonces, Pablo nos dice, en esto consiste el amor, en que brote de un corazón limpio. Y lo que ayuda a que brote un corazón limpio es tener una buena conciencia y una fe sincera. Todos los seres humanos, aunque a veces no parezca, tienen conciencia. Esto es gracia común. Dios le dio esto a sus hijos y a los que no han creído en Él también. Es la conciencia, es lo que nos determina, lo que nos enseña que estamos haciendo el bien o hacemos el mal. Y obviamente yo pienso en Adán y Eva de una vez. Pecaron, tenían mala conciencia y se llenan de hojas para cubrir su vergüenza y su desnudez. Esa es la conciencia. Hiciste mal, tenés que esconderte porque hiciste mal. Entonces dice Pablo a Timoteo que el amor brota de nosotros cuando tenemos una buena conciencia. O sea que el no tener una buena conciencia obstaculiza nuestro amor para los demás.
Es difícil amar a otros y entregarse incondicionalmente cuando uno anda cargando un poco de pecados. Si uno le gritó, yo hay veces que me he tenido que parar aquí a hablar de Dios y he hecho algo malo a mi esposa y me siento mal. Mi conciencia no está bien y ando como sin energía y sin autoridad. Por eso es que nos cuesta tanto amar a otros, porque no tenemos una buena conciencia. Cuando uno tiene una buena conciencia, cuando uno ha hecho el mal, pero ha venido delante de Dios y le ha dicho: Dios, perdóname por desobedecerte, ayúdame a arrepentirme y a cambiar. Uno es un hombre y una mujer libre para amar. Porque estoy bien con Dios, puedo estar bien con los demás. Es más, hay veces que hay que decirle a Dios: Dios, yo le he dicho esto muchas veces. Dios, no estoy arrepentido, pero mi conciencia me dice que hice el mal. Entonces empecemos desde bien abajo. Ayúdame a arrepentirme primero. Porque yo sé que hice el mal, pero todavía no estoy ni siquiera arrepentido. Pero eso genera una buena conciencia, eso genera una relación con Dios. Cuando hablamos de la fe, es esa. Si usted nunca ha conocido a Jesucristo personalmente, usted puede venir a Jesucristo con sus propias palabras y decirle: Jesús, sé que he hecho el mal, sé que me he alejado de ti, pero también he escuchado que tú eres amoroso y que tú quieres perdonarme y recibirme. Aquí están todos mis pecados, limpia mi conciencia y haz una vida nueva en mí. Pero nosotros muchas veces decidimos no tener una buena conciencia y cargamos y cargamos y cargamos, y según nosotros eso se va a ir, pero lo seguimos cargando. Y por eso nos cuesta tanto tener buenas relaciones, que el amor brote. La palabra brotar es muy fuerte, ¿no creen? Es como que sale aunque yo no quiera. Va a brotar, sale, sale, sale. ¿Qué es lo que impide que salga el amor de nosotros? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, debería salir el amor de Dios de nosotros. Nuestra mala conciencia. O una fe no sincera. Conciencia y una fe no sincera. Sincera. Antes, en Grecia, donde empezaron las obras de teatro, no tenían tantas cosas tecnológicas o tantos maquillajes o tantas cosas, tantos, como decimos los que estamos en el mundo del baile. Entonces, lo que hacían era jugar con máscaras hechas por ellos de cera. Entonces necesitaban estar alegres en ese momento de la obra y se ponían una cara de alegría, pero después algo les decían feo y sacaban la otra cara de tristeza. La audiencia nunca veía la cara del actor, porque el actor siempre tenía caras diferentes, y de ahí viene la palabra sincero. Es que no tiene caras. Este soy yo, conózcame como soy. Y ese es otro concepto para que el amor brote de nuestro corazón. Ser yo, no ponerme caras. Y dice una fe sincera. O sea, no ponerle caras a Dios. Me encanta y me ayuda tanto ese pasaje donde llega un hombre y le dice a Jesucristo: Jesucristo, yo creo, pero ayúdame a creer. ¿Verdad? Tengo máscaras, pero me quito las máscaras. Este soy. No lo voy a ocultar, ayúdame. Feliz está Jesús cuando nos quitamos las máscaras y estamos ahí hechos leña. ¿Por qué dice Jesucristo? Cuando alguien quiera dar una ofrenda, si va camino a dar una ofrenda en el templo y se acuerda que tiene un problema con alguien, guarde la ofrenda, vaya y se arregla con esa persona y después presenta la ofrenda. Porque eso es tener una fe sincera. ¿Para qué le voy a estar ofreciendo yo cosas a Dios si lo que mejor le puedo ofrecer es tener una buena conciencia y una fe sincera y estar en paz con todos hasta donde de mí dependa? Entonces, me estoy dando cuenta que no hay tanto amor en mi vida
tengo que revisar mi conciencia, tengo que revisar mi fe sincera. Porque yo no sé usted, yo quiero que de mí brote el amor de un corazón puro. Y esto era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, usted va a estar a cargo de esa congregación y usted necesita cuidar su conciencia, cuidar su fe, que sea sincera, que sea buena su conciencia y la de ellos, porque así va a ser una comunidad donde brota el amor. Vean lo que dice Romanos 12:9. Hay una relación importante entre el amor. Les voy a leer yo Romanos 12:9. Dice así. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Extraño o llama la atención, ¿verdad? Habla de amor y dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Acabamos de aprender lo mismo. Para que brote amor, deben de tener una conciencia limpia y una fe sincera. Buen amor, aférrense el bien, aborrezcan el mal. Va a brotar amor de nosotros cuando estemos caminando de acuerdo a lo que el Señor nos indica. Cuando nos aferremos al Señor y aborrezcamos el mal. Y veamos los últimos dos versículos, el 6 y el 7. Algunos se han desviado de esa línea de conducta de la que acabamos de hablar y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente en inglés, aquí en el versículo 6 lo dice de una manera muy puntual. Dice, pero algunos, en la que acabamos de leer, dice, algunos se han desviado de esa línea de conducta. La Nueva versión, Traducción Viviente, dice, pero algunos han perdido el punto y se han enredado en discusiones inútiles. Y lo siento tan cercano a mi corazón, ¿verdad? Pierdo el punto y me enredo en discusiones inútiles. Pierdo el punto, lo que decía el versículo 5, que mi vida es para la fe, y pierdo el punto y entonces me enredo en discusiones vacías. Y el versículo 6 dice, en discusiones inútiles. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo muchas veces veo una discusión inútil venir y la veo a lo lejos y digo, no me debería meter, no me debería meter, no me debería, es inútil, es inútil, es inútil, ¿a qué viene? Me meto de panza. Y esto es muy grave y lo siento muy personal porque creo que esto es una de mis debilidades más grandes. Me meto mucho en conversaciones inútiles y vacías. No solo me meto, sino que las organizo. Y el Señor dice, no se meta. Vas a perder el punto. El punto de tu vida es vivir por fe para agradar a Jesucristo y para anunciar a Jesucristo. Y eso es lo que va a traer satisfacción. Porque les voy a decir una cosa. Cuando yo me meto en una discusión inútil, termino vacío después. Cuando voy camino a la casa, estoy mal, me siento triste. Cuando me meto en una discusión inútil y vacía con mi esposa, me siento mal después. Con un amigo, me siento mal después. Entonces es una bendición lo que nos dice Pablo, no se metan en discusiones inútiles. Cuando las vean venir, sálganse porque van a perder el punto. Y en el 7 dice, estos hombres pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. La semana pasada andaba fuera de San José en un curso y estaba en un aula con un montón de gente que yo respeto mucho. Los conocí ahí, pero sé que son personas muy respetables, con mucha experiencia de ser pastores. Y hay una persona
un pastor al cual yo he criticado en ciertos momentos. Y en una de esas que estábamos conversando en la clase, uno de los pastores, uno de los más respetables, digamos, uno de los pastores ahí, empezó a hablar de este pastor que yo he criticado varias veces y de la maravilla del libro que había recién escrito. Y empezaron a hablar del libro y uno por allá emocionadísimo con el libro y que el libro era buenísimo y que respetable. Y cuando yo leí este último texto, el versículo 7, me di cuenta de algo que yo hice y es esto. En realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Yo he estado hablando de ese señor que ni siquiera vive aquí, con mucha seguridad, sin saber lo que afirmaba. Y lo que nos dice Dios para nuestro bien es que dejemos de afirmar cosas que no sabemos. Que si no estamos seguros de algo, no lo afirmemos. Porque esa no es la obra de Dios por la fe. Entonces, si no sé algo, no lo afirmo. Dice el versículo 7, otra vez se lo leo para que sea la Biblia quien hace el trabajo, ¿verdad? Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. O sea, afirmen con seguridad lo que ustedes saben. ¿Y qué sabemos nosotros? Que Jesús nos ama. Que Jesús a todos nos ama y que Jesús quiere tener una relación con todos y que la gracia de Jesús es increíble y que cuando nosotros nos devolvemos a Jesús, Él nos acepta en cualquier condición. Eso es lo que sabemos. Dejemos de afirmar lo que no sabemos y afirmemos lo que sí sabemos. Hay una cancioncita en inglés muy vieja que habla de lo que sí sabemos. Y dice así, Jesus loves me, this I know, 'cause the Bible tells me so. Eso lo sabemos. Jesús me ama, lo sé porque la Biblia me lo dice. Eso lo puedo afirmar con toda la autoridad y con todas las ganas del mundo. Entonces, afirmemos lo que podemos afirmar con autoridad. Las cosas que son por la fe. Y dejemos de afirmar lo que no sabemos.